Queridos amigos, este es un programa muy importante. Es un programa que lo vais a disfrutar porque vais a ver cómo las piezas del rompecabezas se unen de una manera muy positiva para lo que todos estáis esperando. El reseteo, las camas médicas, las detenciones y cosas incluso que han sido motivo de duda o de mofa, en los próximos años van a tomar, en los anteriores años me refiero, van a tomar sentido con este vídeo en el que resumo un mensaje de Ariel, desinformador que se liga a los sombreros blancos. Bueno, este vídeo, esta información se relaciona íntimamente con algo que está sucediendo en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos de América, y ese enclave que todos conocéis perfectamente, que es un paraíso fiscal, una república soberana que no rinde cuentas al gobierno de la nación de los Estados Unidos. Sabéis, 1871, 79, cuando se cambia la Constitución y, bueno, pues se crea ese ente que en realidad es el que dirige el gobierno de los Estados Unidos a través de esa red intrincada de poder que es esa Constitución que sustituyó a la Constitución. Los que queráis saber más de esto, tenéis que leer mi libro El sentido de la historia, donde viene muy bien explicado, todos lo vais a entender. Entonces, la novedad es que ayer mismo, estoy grabando esto el 10 de agosto, ayer mismo se puso en marcha lo que llaman un lockdown de Washington, D.C., que en este caso no es un confinamiento. Estáis viendo la noticia de ABC News, o sea, esto lo contaron antes el canal de The General, que es un canal patriota, pero está sucediendo y básicamente es que han sacado a todas las policías bueno, los canales patriotas dicen que también están los militares, pero bueno, hay agentes de los Marsals, del FBI, de la ATF, que es esta agencia que se dedica al tráfico de armas y de tabaco y de alcohol. En fin, están, bueno, la Guardia Nacional, están en Washington, D.C. Nadie sabe muy bien, o sea, desde el punto de vista de la versión oficial, no se sabe por qué está la policía en la calle. Y aquí viene el informe de Ariel que te lo va a explicar y te tienes que sentar tranquilamente porque te va a remover. Bueno, en realidad esto se ha hecho a través de, bueno, habla de los próximos 7 días. Esto ha sido un decreto ley firmado por Donald Trump el 8 de agosto, es decir, hace 2 días, y que, bueno, marca pues una fractura letal sobre el poder de la Matrix. Voy a hacer una traducción no literal para ir más deprisa a donde nos interesa realmente, porque se está dando una hoja de ruta muy, muy importante. Y lo que dice es que se está desplegando una supervisión federal, es nacional en el contexto norteamericano, sobre las agencias clave, incluyendo la DEA, el FBI, la oficina del fiscal, la policía metropolitana de este lugar, de Washington, D.C., los Marshalls, los servicios de prejuicios en el sentido antes de los juicios. Esto es algo bastante extraño, pero luego os lo iré explicando porque más o menos me hago la idea de a lo que se refiere. Y luego habla de Court Service and Offender Supervision Agency. Esto se refiere al parol, es decir, la libertad condicional, los juzgados que se ocupan de otorgar la libertad condicional. Como digo, vais a tener que esperar un poquito para entender la magnitud de todo esto. Y luego habla de la ATF, que, como os he contado antes, es esta policía, es una policía que tiene en Estados Unidos que se ocupa del tráfico de armas, de tabaco y de alcohol. Que, por cierto, tiene unos fuerzas especiales que se han visto en bastantes ocasiones. Está bastante manejado por el Deep State. En definitiva, lo que en realidad está sucediendo es que se está limpiando a todas esas policías. La DEA, el FBI, la oficina del fiscal de allí, de Washington, D.C., que con todo lo que sabemos es muy importante todo lo que sucede en Washington, D.C. Acordaos de lo que os he dicho, que es un lugar soberano, es como una especie de paraíso fiscal que cuenta con sus propias leyes y donde hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos de América, desde el año 1871, no tiene jurisdicción, y de eso va esto que os estoy contando.
Insisto, los que os quede un poco lejano, leeros El sentido de la historia, porque entonces lo vais a comprender todo mejor. Hay que hacer ese esfuerzo. Me quedan libros, ¿eh? Bueno, voy a quitar esto porque es tan importante lo que estoy diciendo que la verdad es que ni siquiera mi autopublicidad tiene que estar ahí manchando la pantalla. Dice, opiniones o testimonios de canales traseros, es decir, de inteligencia, indican que esto no es una operación contra el crimen, sino un precursor estratégico para la reinstauración de las estructuras fundacionales suprimidas por las influencias globalistas. En definitiva, hablando en plata, que se restaura la República de los Estados Unidos de América. Bueno, pues aquí os cuenta esa historia en este párrafo que todos debéis conocer a estas alturas y si no, leeros el sentido de la historia, de lo que pasó, tal, y me voy a la parte negrita que es realmente la novedad y dice que los insiders, es decir, las fuentes militares que están llevando a cabo esta depuración, podemos decir, de todos los elementos globalistas en Washington, D.C., proyectan que esto lleva a la declaración formal de una nueva república en el cuarto trimestre del 2025, es decir, dentro de 2 meses, en la que los estados reclamarán su soberanía sobre los territorios no cedidos. ¿Cuáles son esos territorios no cedidos? Pues Washington DC, que está usurpando el poder de la nación norteamericana. Pues eso, recuperando la visión de George Washington y los padres fundadores. ¿Cómo se liga esto a la restauración del patrón oro? Bueno, pues habla de las franquicias de la Reserva Federal en las diferentes regiones. Sabéis que son 12 bancos de la Reserva Federal Americana y, bueno, pues esta supervisión va a facilitar la auditoría de la Reserva Federal Americana, que sabéis que está también en Washington DC, o sea, la sede central me refiero, y la incautación de los bienes ilícitos que se han ganado a partir de la información privilegiada en la bolsa, lo que incluye a Pelosi, a Schumer. Pelosi es bien conocida, Schumer no es tanto, pero es el jefazo del Partido Demócrata, creo que es en el Congreso, a lo mejor es en el Senado. Pero bueno, un judío muy importante. Dice que hay evidencia física de que hay unos baúles asegurados bajo las instalaciones del Capitolio, donde hay, bueno, pues reservas de oro que han sido suprimidas desde la confiscación del año 33, que, bueno, pues van a ser liberadas para su redistribución. Vamos con otra fecha que nos están proporcionando estas fuentes. Para el primer trimestre del 2026, las operaciones federalizadas del Tesoro en Washington, D.C., ¿qué quiere decir esto? Pues la toma del control por parte del Tesoro de la Reserva Federal Americana. Por cierto, Scott Bessent, que es el director de la Reserva Federal Americana, ha sido nombrado para llevar el IRS, es decir, la Oficina de Recaudación del Impuesto sobre la Renta. Eso es la absorción de la Reserva Federal Americana, que sabéis que nacen en el mismo año. La Reserva Federal Americana y el Impuesto sobre la Renta nacen en el año 1913. Yo creo que os estaréis dando cuenta de la importancia de lo que os estoy contando. Esto es el comienzo de lo gordo. Estas operaciones de federalización del Tesoro servirán de anclaje del dólar norteamericano a bienes tangibles, es decir, los metales preciosos, anulando las manipulaciones del dinero fiat que han, bueno, pues enriquecido a las redes del Deep State a través de la deuda perpetua. Detalles operativos. Agencias como el ATF, recordad, ATF es la agencia que se ocupa de las armas, el tabaco y el alcohol. Y la DEA, bien conocida, hasta ahora, o sea, ahora bajo
control federal, es decir, de la nación, o sea, que han sido tomadas por los patriotas, aseguran rutas de transporte para la repatriación del oro de los repositorios al otro lado del mar, tales como aquellos que están en Suiza y los túneles del Vaticano. Recordemos, es que es una noticia que no se he puesto, lo siento, pero se me ha pasado, pero ha habido una noticia que explicaba la cantidad de oro que el Estado de los Estados Unidos está repatriando de Londres, de Suiza. O sea que yo creo que esto ya ha sucedido, asegurando que no haya interferencia de los elementos ligados a los cárteles. Ya sabéis que los cárteles de la droga en realidad están dirigidos por la CIA y son los que se dedican a hacer robos y asesinatos. Esto se relaciona directamente con la desmantelación de la operación Whirling. Luego aprenderemos qué es esta operación. Bueno, aquí un poco ya lo delinea, que es, bueno, la operación para financiar las operaciones negras, que aquí dice que el jefe es este Chuck Schumer del Partido Demócrata. Operaciones negras, insisto, estamos hablando de ingeniería inversa, estamos hablando de bases subterráneas, estamos hablando de clonación, estamos hablando de híbridos, estamos hablando de cosas, por supuesto, adrenocromo, todo lo que ha ido contando Ariel en los anteriores meses. Todo esto que ha contado las bases subterráneas y tal es para que os deis cuenta, incluso nosotros que somos los adelantados, de cómo se liga todo esto. Por eso los que hayáis visto todos esos vídeos vais a entender perfectamente y estaréis ahora nerviosos con las cosas que os estoy contando, igual que yo me he puesto pues muy excitado cuando la primera vez que lo he leído, que fue anoche. Agencias como la ATF y la DEA, bueno, no, esto ya lo he leído. La Federalización de Washington, D.C. está hablando de las dinámicas de revaluación de la divisa. Exponen el epicentro de la manipulación de la divisa global o la manipulación global de las divisas, con la oficina del fiscal de Estados Unidos que va a supuestamente probar que ha habido una supresión de la revaluación ligada al dinar iraquí, al dong vietnamita y al Zimbabue, a moneda de Zimbabue, el ZIM, que se han quedado en el limbo por culpa del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Reval es revaluación. La revaluación desencadena, es algo que ha sido pospuesto desde el año 2013. Acordaos que Rafa Pal siempre estaba diciendo que va a venir el reseteo, pues era verdad, lo estaban intentando, pero ha habido sabotajes. Fijaos que es 2013, que es cuando empecé a hablar de este tema, lo que activa la posfederalización, al tiempo que las agencias unificadas desmantelan la tasa de cambio fija que se liga a las redes de fraude electoral. Es que tela marinera lo que está diciendo. Bueno, vamos a ver. Por un lado, está diciendo que vamos a llamarlo así para entendernos, hay cosas que no se pueden traducir directamente porque entonces no se entienden. Se está nacionalizando Washington, D.C. Ese es, de verdad, cuando federalización significa eso. El gobierno legítimo de los Estados Unidos está tomando el control de Washington, D.C. Y eso lleva a que los mecanismos por los cuales han impedido el reseteo de estas monedas, evidentemente habría que explicar qué tiene que ver la Reserva Federal Americana con el impedimento o la supresión de este valor del dinar iraquí, el dong vietnamita y la moneda de Zimbabue, que evidentemente casi todos sabéis que son detonadores del reseteo. Bueno, al final incluso esas agencias que estaban impidiendo esa revaluación son las que se ocupan del fraude electoral. O sea, telita. Esto influye al reseteo global, o sea, es lo que, digamos, que dinamiza el reseteo global, en la que las divisas revaluadas se van a apreciar multiplicándose por 10 o por 100, lo que va a redistribuir la riqueza a los tenedores a través de trusts verificados de blockchain establecidos en el 2024. Esa es la infraestructura
los que estéis en esto, bueno, ya os habrán llegado rumores que se establecieron en 2024 y, bueno, vamos a ver si coincide con los rumores que cada uno de nosotros estamos recibiendo, que seguro que vosotros también. Cascada, el impacto de la cascada. Atención, para mediados del 2026, es decir, menos de un año, esta revaluación se va a integrar con el QFS, Quantum Financial System, que se alberga en búnkers asegurados en Washington, D.C., haciendo obsoleta la red del SWIFT controlada por los bancos de los Rothschild y dando cumplimiento a las profecías de una equiparación económica, una igualación económica enterrados en documentos clasificados de los años 90. Evidentemente está hablando de Nesara, posteriormente conocida como Gesara. Fijaos la cantidad de información que se está dando aquí. La ruta a los protocolos de desclasificación extraterrestre. Imaginaos, ahora da el salto, pues claro, porque, joder, si es que lo conté aquí en el libro Extraterrestres, muchos lo habréis leído. Evidentemente todo está relacionado, no sé, bueno, aquí lo podéis comprar. Extraterrestres, fundamental. Muchas de las cosas que cuenta aquí en este artículo ya las he contado, por eso no lo voy a repetir, y el que no lo conozca, pues que se lea el libro. Bajo la superficie, la nacionalización de Washington D.C., bueno, libera el acceso a sitios negros, es decir, sitios secretos dentro del Pentágono y de los perímetros del Langley. Langley es la sede de la CIA, donde se ocultan los acuerdos con los extraterrestres y los artefactos extraterrestres recuperados desde el incidente de Roswell del año 47. Traduzco, por si alguno no se ha dado cuenta de lo que estoy diciendo. Esta toma de Washington D.C. nos lleva a la publicación de los acuerdos que firmó el presidente Eisenhower con los extraterrestres grises, de lo cual han venido todas estas abducciones y todo esto que pasa, o gran parte de lo que pasa con los niños, ingeniería inversa, todas las tecnologías que nos se llevan ocultando durante décadas. Dice, agencias como el FBI, que ahora ha sido purgada de los agentes del Deep State, declasifican documentos del Majestic 12 que detallan los pactos con los extraterrestres explotados para el control de la población. Bueno, es que es tremendo esto. La hoja de ruta del disclosure, y ahora aquí mete a Epstein. Dice que el testimonio de Epstein revela los lazos con la supresión de tecnología de otros mundos, y aquí mencionan a Brennan y a Clapper, los jefes de inteligencia y de la CIA en época de Obama, su traición que se acompasa, que está relacionada con la ocultación de los híbridos ET humanos en bases subterráneas relacionadas con las extensiones del metro de Washington, D.C. O sea, hay instalaciones subterráneas donde hay híbridos también en Washington, D.C. La supervisión federal, es decir, nacional, exige lanzamientos por fases a partir de octubre del 2025. Se está refiriendo a la desclasificación de documentos a partir de octubre del 2025, comenzando con revelaciones sobre tecnología energética para contrarrestar las narrativas de manipulación climática. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a empezar a contar que existen los motores de energía libre y que se llevan ocultando durante décadas. Elementos entrelazados, pues habla, lo estáis viendo aquí, de pleiadianos y arturianos, de los lazos con los pleiadianos y arturianos, es decir, los extraterrestres buenos, porque no solo se va a contar que hay extraterrestres malos, como piensan casi todos los cristianos más, podemos decirlo, integristas. Dice que, bueno, los pleiadianos y los arturianos han monitoreado este cambio positivo, interviniendo de manera, bueno, no evidente
en la estabilización de las redes energéticas o de la luz para prevenir catástrofes. Esto se alinea, ojo, con las recomendaciones de la Federación Galáctica. Señores y señoras, el último tema por el que fue mofado, del cual se mofaron a este periodista, la Federación Galáctica también se va a confirmar. Lo que asegura la ascensión de la humanidad sin volar. Vale, me he cargado el... Ahora ya está, la conexión del ratón. Ay, Dios mío. Asegurar la ascensión de la humanidad sin violar el libre albedrío, ya que la nacionalización de Washington DC neutraliza la influencia de los arcontes y su perpetuo engaño. Pero hay más, es que hay más. Todavía habla de las medbeds también. El control nacional de Washington DC también lleva a la incautación de los prototipos de medbeds regenerativas realizados a partir de ingeniería inversa de fuentes extraterrestres que se guardan en almacenes seguros de la ATF cerca de Arlington, sede de la CIA. Estas unidades capaces de reparar celularmente a través de ondas escalares han sido ocultadas por los cárteles de la farmacia ligados a los actores del Deep State. Mecánica de despliegue, pues bueno, básicamente está diciendo que los fondos del reseteo, de la revaluación, se van a emplear en hacer camas médicas, como ya os dije, y dice que los Marshalls van a vigilar las primeras unidades de medbeds que se van a llevar a hospitales militares a finales de diciembre del 2027, principios del 2028. Dice que las víctimas de los experimentos, pues, de las bases subterráneas van a tener acceso prioritario, es lógico. Y se va a exponer el alcance de los programas de armas biológicas. Implicaciones más profundas, se va a desclasificar toda la tecnología suprimida de Tesla para erradicar enfermedades, cumpliendo, bueno, pues lo que dijo JFK. Y habla de JFK porque seguidamente menciona el rol de JFK Jr. en todo esto. O sea, es que lo está contando todo. La federalización aclara el camino para que aparezcan los testigos protegidos. Ojo, está hablando de JFK Jr., podéis empezar a hablar o pensar en otros testigos protegidos, incluso el propio Bob Marley, del cual se acaba de hacer un biopic. Ojo, que hay rumores también. Y hay otros que yo creo que es casi seguro que están vivos, como por ejemplo Jim Morrison, Amy Winehouse, es posible que Prince también, en fin, iremos viendo. Bueno, pues habla de que su muerte fue aparente, que fue orquestada para evitar que le matara y que fue enviado a unas instalaciones militares en Wyoming. Bueno, pues ha estado viviendo allí y ha recopilado dosieres sobre los asesinatos de la red de Hillary Clinton. Y aquí menciona que ayer mismo, bueno, antes de ayer ya, la CNN ha emitido un documental sobre JFK Jr., lo cual encaja perfectamente con lo que os estoy diciendo. Esto es importante. La secuencia de los hechos dice que con los tribunales de Washington DC nacionalizados, insisto que es que esto seguramente no es tan atractivo como el tema de los extraterrestres, pero es fundamental. Están tomando el control de los tribunales
Y por eso hablaba del parol, de la libertad condicional y todo esto, porque según entiendo yo, cuando a un diputado, que todos viven allí, evidentemente en Washington DC, le sacan algún asunto turbio o de corrupción, habrán estado hablando algo de Adam Schiff, de una hipoteca o cosas así, de Pelosi, de la información privilegiada con la que ha invertido en bolsa, o Chuck Schumer, lo paran esos tribunales y de esa manera, pues, bueno, pues no van a la cárcel. Pero ahora, al tomar el control, esa gente va a ir para adelante, que decimos. Dice que JFK Jr. va a testificar en sesiones cerradas a finales del año 2025, revelando el papel de los Clinton y los Bush en la supresión del patrón oro y de la tecnología extraterrestre. Y esto va a ser algo muy simbólico porque simboliza el retorno a la República original, lo que se alinea con la retórica de Donald Trump de la Casa del Pueblo. Conexiones ocultas. Bueno, pues JFK Jr. pues conecta con todas las injusticias históricas y, bueno, pues conectará, evidentemente, con la orden ejecutiva que todos conocéis también, que está en mi libro de Sentido de la Historia, del año 63, que volvía al patrón plata y que fue uno de los motivos, aparte del tema extraterrestre, por el cual le mataron. Y dice que todo esto culmina en un discurso que supuestamente va a dar en 2026, pero luego dice que no sabe exactamente la fecha, que va a ser lo que va a desmantelar por completo el viejo orden, o sea, el New World Order. Insisto que no dice la fecha con rotundidad. Aquí está hablando del MJ-12, el Majestic GEVA 12. Sabéis que yo fui el primero que se atrevió a hablar de esto en un libro, ¿vale? En año cero de todo esto no creían en el Majestic 12. Ahora veremos cómo gente que no creía en el Majestic 12 empieza a hablar del tema, pero esto está escrito en el año 2007. Bueno, pues dice que hay policías nacionales que están, bueno, allanando las oficinas de la DEA, el FBI, la Policía Metropolitana, y dice que los próximos 7 días, es decir, esto ha empezado el 8 hasta el 15, se van a ver arrestos que van a desmontar todo este conglomerado, que van a llegar a traidores como Brennan y Comey, exdirectores de la CIA y el FBI, respectivamente, cuyos culos traicioneros han guardado todos estos secretos. ¿Por qué han luchado tanto contra esta desclasificación? Es porque su poder se evapora cuando la gente sepa todo esto de la energía .0, todas las tecnologías que están ocultando. Luego habla de la orden ejecutiva del año 47 de Truman, que dio origen al MJ-12. Todo esto está en mi libro Extraterrestres y también en El sentido de la historia. Y bueno, pues todo, cómo se creó todo ese complejo militar industrial. Todo esto lo tenéis en mis libros, esto es hablando de historia. Esto sí que es novedoso, esto que está resaltado en negrita. Esta purga acelera la vuelta al patrón oro, destruyendo el imperio del dinero fiat y redistribuyendo trillones de bienes suprimidos para el primer trimestre del 2026. Primer trimestre del 2026 se está hablando de, bueno, que se van a liberar los fondos, evidentemente se refiere, dado que ha hablado del dinar, del ZIN y del DON, a la revaluación de las monedas, ¿vale? Luego habla del Montauk Project, bueno, de todas esas cosas con las que nos han controlado y, bueno, aquí resalto que dentro de toda esa desclasificación se va a mostrar cómo hay políticos que son híbridos o están poseídos por estos demonios. ¿Vale? Habla de los Anunnaki, o sea, está conectando toda la información actual con la ancestral. Y todo esto nos lleva a una supervisión nacional que desmantela estas puertas, se está refiriendo a los portales que conectan con estas entidades para agosto 15 de agosto del 2025, es decir, cuando estoy grabando esto, dentro de 5 días. Lo que va a provocar un cambio de conciencia colectiva que nos va a llevar a la armonía de la quinta dimensión, en la que la telepatía reemplaza a, pues, los medios de comunicación mentirosos.
Y luego aquí habla del origen de las medbeds, y esto es un dato también novedoso. Dice que en realidad ha sido un regalo de los pleiadianos en los años 70. Y dice que esto pues se va a producir una riada, digamos, de medbeds que están ocultas en los almacenes del Washington DC, o sea que no solo se están construyendo, sino que se van a liberar las que están ya. Y bueno, se va a liberar pues el poder de las farmacéuticas, muy relacionado con estos Core Service y Offender Supervision Agency, que es lo que os estoy diciendo, que hacía que los políticos no pudieran ser juzgados en Washington, D.C. Dice que a partir de aquí esperéis que va a haber confidentes de la Big Pharma que van a contar cómo las medbeds han sido suprimidas. Y habla de que Bill Gates ha estado utilizando estas mientras nos llegaba el acceso a ellas. Y todo esto viene de la guerra al cáncer del año 71 promovida por Nixon, que era una cortina de humo para ocultar la tecnología extraterrestre. Dice, en el futuro cercano, para finales de este año, va a haber prototipos que ya van a ir a centros militares. Y esta va a ser una cascada que llevará al acceso público en la nueva república, erradicando enfermedades y alargando las vidas hasta los 200 años. La revaluación de las monedas explota gracias a la exposición del libro de juego del MJ-12, lo cual confirma lo que yo dije en el libro extraterrestre, que al final, por encima de los Bilderberg, está el MJ-12, porque es el que tiene la tecnología. Por eso de aquí hablé de los Bilderberg, pero ya dije que arriba del todo está el MJ-12, Majestic Jehová 12. O sea que acerté. Bueno, pues todo esto del escándalo de cómo se ha ocultado que la Reserva Americana es quien imprime el dinero, en fin. Y aquí resalto en negrita, después de hablar del papel de JFK en la emisión del dólar de plata, en los próximos 7 días, los poseedores, los tenedores del dinar iraquí y del ZIN de Zimbabue van a tener ganancias multiplicadas por 100, lo que va a dar financiación a la implementación de GESARA para redistribuir la riqueza y dando vida a el utópico sistema basado en oro para 2026, en el que la pobreza se convertirá en una pesadilla olvidada. Está diciendo que para el 2026, aunque se van a empezar a ver cosas ahora. Luego, la desclasificación del tema extraterrestre, la joya de la corona, va a descubrir cómo los reptilianos y los grises firmaron acuerdos con Eisenhower en 1954, también lo conté en el libro Extraterrestres, intercambiando tecnología a cambio de abducciones, una traición perpetuada por tipos como Brennan, que ha llevado a cabo las operaciones encubiertas de la CIA. Dice que la toma de Washington DC centraliza la desclasificación bajo la casa del pueblo de Donald Trump y los Marshalls asegurando los documentos UFO de los baúles de Langley, de la sede de la CIA, comenzando mañana. Mañana es hoy, porque esto se escribió hace unos días. Bueno, qué excitación. Bueno, habla del discurso de Reagan, de lo de Roswell, que por lo visto también se va a abrir, porque os tengo que decir que tengo más información de Stone Rider, de otra fuente, en el mismo sentido. No tan bueno, es muy potente, pero es que esto es muy heavy. Es muy heavy. Bueno, habla de la sombra de JFK Jr. Bueno, va a tener un papel fundamental sobre los dosieres de estos de tema extraterrestre. ¿Veis? Aquí dice, as pretrial service federalizes, está hablando de todos esos, el sistema legal de Washington DC, que al ser nacionalizado, pues la gente que va a testificar contra Hillary Clinton va a poder hacerle y se va a poder ir contra ella. Era el problema. Lo cual le va a ligar a las redes, a las operaciones de adrenocromo que se detallan en los documentos.
Bueno, todo esto nos lleva al papel de Aleister Crowley a principios del siglo XX, que influyó a los fundadores del MJ-12, todos satánicos, por supuesto, y esto culmina en la purga del 2026, en la cual desaparecen estas fuerzas y se alimenta la liberación de las almas. Bueno, esto es fantástico. Y el último párrafo habla de la Federación Galáctica. Los que llevéis más tiempo sabéis la cantidad de palos que me han dado sobre ese tema. Al final también tenía razón Rafa Pal con esto. Bueno, os digo, la supervisión de la Federación Galáctica en los mensajes de Majestic posiciona la nacionalización de Washington DC como el punto de partida para la intervención. Estamos hablando de la intervención de la Federación Galáctica, en la que los pleiadianos dan un paso al frente después del colapso del Deep State para guiar el proceso de ascensión relacionado con la tecnología. No sé si hacer algún comentario. El tema es que, claro, hay gente que no sabéis de este tema. Por eso os tenéis que leer el libro Extraterrestres. Pero casi todos mis lectores más antiguos estáis entendiendo perfectamente, estáis viendo la poesía, la maravilla de cómo se liga todo en este mensaje. Dice que al unificarse todas las agencias, hago otro inciso, es que, claro, es más atractivo lo de los pleiadianos, ¿verdad? Pero es mucho más importante para mí, ahora mismo, el proceso de toma de control legal de Washington DC, porque ahí está toda la clave. Al unificarse todas esas agencias que pertenecían al Deep State, porque dependían de Washington DC, y ahora ya todas esas agencias de policía que os he mencionado, la DEA, el FBI, la ATF, los Marsas, todos ya están trabajando para el gobierno legítimo de la nación de los Estados Unidos. Los próximos 7 días desmantelan barreras, liberando conocimiento suprimido. ¿Has sentido cómo el empuje cósmico últimamente que te está diciendo que te prepares? Desde la caída de la antigua Atlantis, debido a corrupciones similares, al futuro de una era de oro para el 2030. Este momento reescribe el destino de manera cruda y sin que pueda detenerse. Bueno, no sé, si no te has emocionado, yo creo que no lo has entendido, evidentemente. Yo creo que es la mejor conclusión. Si no te has emocionado, es que no lo has entendido. Bueno, en todo esto que he contado, hay 2 libros que debéis leer, si no lo has leído. Extraterrestres, que lo tengo en español, y El sentido de la historia, que también está en inglés. Extraterrestres no, estoy empezando a escribir otro libro que es como la continuación de Extraterrestres, no voy a dar pistas, yo creo que estará a la primavera que viene. Y aquí puedes comprar el libro de El sentido de la historia en inglés. Bueno, no puedo decir nada más, esto es... Uf, qué bueno, qué bueno. Venga, hasta otra.